Muy buenos días, mi nombre es María del Cisne Peñalosa Sibisaca y mi compañera Jennifer Estrella Ceballos Vizcaíno. Somos estudiantes del Instituto Tecnológico Consulting Group Ecuador y estamos cursando el tercer año de educación inicial. Y hoy nos hemos reunido para realizar una entrevista acerca de las definiciones de las neurociencias. Bueno, mi compañera, ¿me podría indicar una definición acerca de las neurofunciones? Las neurofunciones en sí son actividades psíquicas que el ser humano desarrolla a lo largo de su vida, de acuerdo con las experiencias y los conocimientos adquiridos de cada ser humano. Muy bien, interesante. ¿Cuántas clases de neurofunciones cree usted que existen? Yo creo que existen diferentes clasificaciones. En este trabajo se clasifican en neurofunciones básicas y neurofunciones superiores. Excelente. ¿Y me podría especificar qué son las neurofunciones básicas y las neurofunciones superiores para poder entender mejor? Las neurofunciones básicas están conformadas por el esquema corporal, la lateralidad, orientación temporal, orientación espacial, percepción auditiva, percepción visual, percepción táctil y la motricidad fina y gruesa. Las neurofunciones superiores comprenden lo siguiente, que es la atención, la memoria, pensamiento, inteligencia, el lenguaje y el razonamiento. Muy interesante su respuesta. ¿A qué le llamamos nosotros análisis neurofuncional? Se le llama a la medición del comportamiento eléctrico de las neuronas por medio de un electroencefalograma funcional. Esto permite trazar un mapa del cerebro y analizar detalladamente su activación y la interferencia que puede estar generando en el desempeño de la persona. Realmente es muy interesante acerca de las neurofunciones. ¿Y qué quiere decir neurofuncionales? A eso se le llama así debido a un trastorno neurológico funcional que está relacionado con la forma en que funciona el cerebro. En lugar del daño a la estructura cerebral, por ejemplo, como debido a un accidente cerebrovascular, la esclerosis múltiple, una infección o una lesión. Muy Muy bien, interesante. aquí continuando esta vez. Con nuestro podcast, ¿podría indicarme cuáles son las neurofunciones? Bueno, para mí las neurofunciones son actividades cognitivas, motrices, perceptivas y de lenguaje que se dan a través del desarrollo madurativo cerebral del niño, es decir, desde la concepción y durante la primera infancia, donde se adquieren destrezas y habilidades necesarias en la adquisición de aprendizajes formales como la lectoescritura. Muy interesante su respuesta. También podría decirme qué son los procesos neurofuncionales. Claro, bueno, los procesos neurofuncionales en la evaluación neurofuncional consiste en el análisis del funcionamiento de las redes del cerebro, es decir, en una persona de forma objetiva y cuantitativa. Objetiva quiere decir que se realiza a través de herramientas que permiten el contacto directo con el sustrato fisiológico encargado de que el cerebro funcione de determinada manera. Y lo que es cuantitativa es aquella que nos permite medir el funcionamiento de las redes del cerebro de una persona y compararlo con su grupo normativo, es decir, personas sanas y próximas en edad, para determinar su nivel de deterioro o anomalía, si lo hubiera en este caso. Muy interesante.
Muy interesante su respuesta. También se dice que existe la evaluación neurofuncional. ¿Qué es y para qué sirve? En este caso, la neurociencia estrecha cada vez más la brecha entre la materia y la mente. Hoy no es conocido que el cerebro es el órgano que produce emociones, pensamientos, sensaciones, acciones y en definitiva todo aquello relacionado con la psique. Es decir, que durante años los expertos se han enfocado en la parte visible del cerebro, sus lóbulos, sus surcos, sus pliegues y el color de su materia. Mas, sin embargo, con el desarrollo de las herramientas cada vez más sofisticadas y con una, y con una comunicación que establecen unas neuronas con otras, los investigadores desviaron su foco al estudio de la forma y de las dinámicas de esta complejidad que se llama red de conexiones. A partir de entonces, el análisis de redes de conexiones cerebrales ha dotado a los investigadores y a los clínicos y, y también dan oportunidades para entender cómo funciona la mente sana y la mente patológica. Muy interesante su respuesta. Aquí podemos decirle, ¿qué podemos decir por terapia neurofuncional? Eh, la terapia neurofuncional consiste en ejercer que recapitulan los movimientos de las etapas motoras del desarrollo. Así se ejercitan desde los primeros desplazamientos en horizonte, como rodar, hasta que el niño empieza a andar siguiendo la psicomotricidad global en orden. Interesante. También ya para cerrar este podcast, de preguntas, ¿podría indicarme qué es un análisis neurofuncional? Bueno, un análisis neurofuncional es la medición del comportamiento eléctrico de las neuronas por medio de un electroencefalograma funcional. Esto permite trazar un mapa del cerebro, analizar detalladamente su activación y la interferencia que puede estar generando en el desempeño de la persona. Bueno, y para culminar, eh, agradecemos a todos el auditorio que estuvo atento al podcast de nosotros, que lo hemos realizado con las definiciones de las neurofunciones, la información importante que hemos dado a conocer y esperamos que sirva para resolver cualquier duda acerca de las neurofunciones. Más sin embargo, decir que nos despedimos, pero dando gracias por el atento, eh, por estar atentos a nuestro podcast. Gracias. Muchas gracias.